Buenas tardes. Yo no sé si lo que yo voy a presentar corresponde a un paciente clínico o es un caso de realismo mágico de la República Dominicana. Porque a medida que vayamos conociendo la historia, ustedes al final me dirán si esto es macondiano o qué. Se trata de un... ¿Cómo es esto, mi hermano? A ver. Se trata de un paciente masculino de 66 años, dominicano, 66.8 kilos de peso, una talla de 1,70 y un MC de 23. El señor, además, es karateca, fitólogo, especialista en enfermedades vegetales. Además de eso, él conocía de su patología hacía mucho tiempo. Le habían diagnosticado una estenosis valvular severa, tenía una válvula bicúspide y él lo sabía. Pero él decidió que corriendo todos los días, más de 5 kilómetros, además de practicando karate, él se iba a curar de esa patología. Llega a nuestro centro porque lo envía un cardiólogo, porque él empieza a tener dolores precordiales y a tener limitación en subir las escaleras cuando antes, hacía un año, él podía correr sus 5 kilómetros. Además, se lo refirieron a los cirujanos por una trombosis arterial en los miembros inferiores, que son los primeros que lo entrevistan, que lo ven, y deciden que es un poquito más allá de la trombosis arterial en miembros inferiores. Y se lo refieren a hemodinamia para ver si tiene enfermedad coronaria y le mandan a hacer un cateterismo, por lo cual él se desaparece unos meses y al ver que no podía seguir haciendo ejercicio, se decide hacer el cateterismo cardíaco. Entonces, él nos trajo este eco, donde evidentemente es un eco externo, donde evidentemente tiene una válvula bicúspide calcificada y una fracción de eyección muy disminuida. Ese ventrículo ya no se está moviendo. El hombre obtempera a hacerse la coronariografía, ahí podemos ver la calcificación y la válvula bicúspide. Tiene un gradiente de máximo, gradiente medio de 20.35 y un área valvular de 0,7 según ese ecocardiograma. Entonces le mandan a hacer también un eco transesofágico, la verdad que no con mucha indicación, porque la verdad que el eco transtorácico nos da mucho más información, pero se evidencia la aorta bicúspide. Y por fin el hombre se decide a hacer la coronariografía. Pero antes de ir a la coronariografía, yo quiero que el público entienda que la enfermedad progresa más rápido y más temprano en la vida de los pacientes con una válvula aórtica bicúspide en comparación con una válvula aórtica trivalva. La progresión puede ser hasta de 10 a 12 años después de haber sido diagnosticada en comparación con una trivalva que son 20 a 30 años. Este deterioro acelerado a menudo conduce a intervenciones más tempranas, que fue lo que a él se le propuso. Se le había propuesto operarlo a este señor, pero ya ustedes conocen la historia. Y además requiere un cuidado cercano. Y bueno, el caballero tenía una válvula tipo 1, que es la más frecuente. Las del medio, con el RAFE calcificado y con las valvas calcificadas, tienen una incidencia de un 42%. Y no son las más severas, pero sí las que vienen antes de las más severas, que son la de calcificación extensa. La mortalidad es la que ven ahí. Aquí está la coronariografía, donde se muestra lesiones coronarianas no significativas, y nosotros le decimos que es un candidato
a que se le ponga que vaya al Harting. Los cirujanos dicen que con esa fracción de eyección prefieren que le pongamos una válvula. El paciente dice que él se va a curar, que él se va a mejorar con el tratamiento médico y rechaza el ir a hacerse los estudios. Vuelve con dolor precordial en falla cardíaca, por lo que es ingresado en nuestra unidad. Y una vez allí, ya yo hablo, los residentes me dicen que vaya a hablar con él, y coincidencialmente me empieza a cuestionar. El tipo es un tipo muy inteligente, muy complicado, y le decimos que él tiene una enfermedad severa con un pronóstico que tiene, aquí podemos ver que tiene un Euroscore de 9.6 y un riesgo elevado en el procedimiento. Se lo decimos, pero él sigue discutiendo, y aquí están los residentes que no me dejan mentir. Y en una yo le digo, mira, ojalá y tú no hagas un paro, porque a ti nadie te saca de un paro con esa estenosis aórtica y esa fracción de eyección. El caballero pide que lo manden, porque estaba en recuperación y que él estaba incómodo, y lo mandan a una habitación y hace un paro. Y los muchachos pueden sacarlo después de varios choques eléctricos, resucitación cardiopulmonar como por 45 minutos, lo bajan a intensivo, lo ponen en ventilación mecánica a minas, una semana en ventilación mecánica, sale con hipoxia cerebral, y luego que ya lo extuban, entonces hace fibrilación auricular, por lo que tenemos que cardiovertirlo para poder hacer la angiotomografía, para hacer las mediciones. Estos son los datos del evento. Continúa, y cuando se extuba por fin, se hace la cardioversión eléctrica y se hace la angiotomografía. Este paciente, por supuesto, tiene una estenosis aórtica avanzada con falla cardíaca y con todas las probabilidades de tener serias complicaciones, incluso morir durante el procedimiento. Este es el electro de cuando lo cardiovertimos. ¿Y cuáles son los retos de la anatomía bicúspide en la TAVI? El anillo es más elíptico, por lo que es más difícil de poder medir qué válvula vamos a poner. La distribución del calcio es asimétrica, tiene mucho más volumen y además entra generalmente al tracto de salida del ventrículo izquierdo. La altura de las coronarias es más baja, lo que hace muy posible que al implantar la válvula haya un compromiso, ya sea del tronco izquierdo o de la coronaria derecha. Dilatación de la aorta ascendente, que muchas veces no deja que la válvula se adose. El reto del tamaño, la expansión de la TAVI, el paralic post procedimiento, la tasa de marcapaso mucho más alta por la penetración del calcio dentro del ventrículo izquierdo. Como dije, riesgo de la oclusión coronaria. Y son pacientes que tienen aortopatía, no solo de aorta ascendente, también pueden tener aortopatía periférica. Estas son las medidas al final que podemos hacerle. Tiene un ángulo tiene una altura coronaria de 15.2 de la coronaria izquierda, una de 19.3 de la coronaria derecha, y del seno de basal va 26.9. El ángulo es de 51, lo que es un ángulo adecuado, un ángulo de menos de 70, y se hace la medida, y a este paciente le corresponde una válvula que se va a utilizar, una Sapiens de un 29%. El área del anillo es 651 milímetros cuadrados, y el perímetro del anillo es 91.4
9 milímetros cuadrados. Entonces, decidimos que esta es una Sapien 3, este es el sizing chart de la Sapien 3, y esta es la válvula Sapien autoexpandible, balón expandible, por lo que se conversa con el paciente, se conversa con la familia y le explicamos todos los riesgos que el paciente tiene. Estos son los accesos femorales que están adecuados, no había ninguna contraindicación para los accesos por femoral izquierda o derecha, y se realiza una sedación consciente. Nosotros intentamos siempre que sea mínimamente invasiva. Usamos de entrada ProGlide para el cierre con dispositivo. Se pone el marcapaso para el implante de la válvula. Aquí ya hemos subido. Esta válvula tiene la particularidad de que arriba hay que empalmarla antes de bajar. Aquí vamos bajando la válvula sin ninguna dificultad. Ahí utilizamos una guía, creo que era una Confira que teníamos. Y bueno, atravesamos el plano valvular, hacemos una proyección coplanar y expandimos la válvula. Luego hacemos una ortografía control y vemos que no hay ninguna fuga, por lo que retiramos la guía y hacemos la ortografía control, que es buena. No obstante, inmediatamente nosotros expandimos la válvula, el paciente se volvió dependiente del marcapasos. Por lo que, bueno, le hicimos, estos son los controles, ven cómo mejoraron los gradientes, el área valvular, etc. Este es el control inmediato, no es el control posterior. Entonces estábamos satisfechos, excepto porque el paciente estaba bloqueado. Le dimos 48 horas y, por supuesto, tuvimos el cierre con el ProGlide. Y por supuesto, como todos conocemos, estos pacientes son más proclives a bloquearse. Se bloqueó y tuvimos que poner un marcapaso definitivo. Durante el marcapaso, después del marcapaso, a las 24 horas, el paciente hizo un neumotórax, por lo que hubo que hacerle un sello de agua, expandió normalmente, se puso en aminas, se quitaron las aminas. El paciente salió muy comprometido neurológicamente, no podía caminar, no coordinaba bien, pero bueno, se fue recuperando con el tiempo y este es el caballero al salir del hospital. Hoy día el paciente mejoró la función ventricular, tiene una función ventricular casi normal, un gradiente bastante aceptable de menos de 10 y está practicando de nuevo sus artes marciales. Nada es imposible, por lo que nosotros vamos a presentar unas estadísticas. Quiero hacerle un reconocimiento al doctor Carlos Caldera, que está aquí presente. Carlos siempre fue nuestro proctor, es nuestro proctor y ha sido quien siempre nos ha dado la mano para que nosotros podamos desarrollar este programa. Agradecimiento eterno al doctor Caldera. No solo por eso, sino porque cada vez que lo necesitamos, siempre está presente, no importa si está en Francia, en Turquía, donde nos conocimos hace 30 años, o donde sea, siempre está a la disposición. Entonces, nosotros hemos hecho 28 pacientes con una proporción de TAVI nativa versus Valve-in-Valve de 93 contra 7%. El género del paciente, más hombres que mujeres, 57 versus 43%. Edades de los pacientes, de 40 a 69 años, 18%, de 70 a 79 años, 32%, y más de 80 años, 50%.
Las comorbilidades, tromboembolismo pulmonar 1, insuficiencia cardíaca 4, fibrilación auricular 4, marcapaso previo 4, cáncer de mama 2, cáncer de próstata 2, cardiopatía isquémica 1, con CRBC, cardiopatía isquémica más stent 5, asma 3, dislipidemia 50%, 14 pacientes, diabetes mellitus 9 e hipertensión arterial 86%. La anatomía valvular aórtica del paciente sometido a TAVI, 3 eran bicúspides, el resto eran tricúspides. El tipo de válvula utilizada en pacientes sometidos a TAVI, el 75% eran Evolut, autoexpandibles, y 2 balón expandibles, 3 de Sapiens y 4 de MyValve. Las complicaciones de los pacientes más frecuentes, 7% de complicaciones vasculares, fibrilación auricular 7%, sangrado en área de punción 4% y hematoma subcutáneo un 4%. Los gradientes ecocardiográficos inmediatos posteriores, un 84%, menos de 9, menos de 10, un 26%, menos de 20 y un 21%, más de 20 milímetros de mercurio. La fuga paravalvular y central leves en ecocardiografía posterior a la TAVI, eso es inmediata, 18% y 41%. El requerimiento de soporte inotrópico de los pacientes sometidos a TAVI, 82%, luego se les quita, 18% sí y 82% no. El periodo de estadía, que es una de las cosas que tratamos de acortar, 3 duraron un día, 20 duraron 2 a 3 días, 4 duraron 4 a 5 días, ninguno de 6 a 10 días, y más de 10 días un paciente que hicimos, eso fue un paciente que hicimos con muchas comorbilidades, que prácticamente, y fue un valve-in-valve que prácticamente no tenía otra opción, y fue un paciente que se trató de hacer un salvataje, no más de ahí. El requerimiento de marcapaso inmediato, definitivo, un 14%, estamos dentro de las estadísticas, y inmediato al procedimiento, un 50%. Y esta es nuestra transmisión en vivo del American College of Cardiology, un hito de Latinoamérica, donde implantamos una válvula desde nuestro laboratorio para el Congreso Latinoamericano del American College of Cardiology. Muchas gracias.